se capte la idea, se capte todo lo necesario, porque es lo que vamos a comenzar. Guarden sus teléfonos, me apagan los teléfonos, por favor. Si ganamos tiempo, vamos a avanzar. Hay bastante y no necesitan apuntar porque todo está en la teoría. Todo está en los libros. Bien. A ver, jóvenes, vamos a ir. Si se juntan un poquito más, si se pegan un poquito más, si prestan atención, si alguien quiere comentar, con el mayor gusto, yo no tengo ningún tipo de problema. Así que la idea es, como digo, reforzar las cosas que igual en la teoría se lo vamos a decir, pero igual también está en todos los libros de radiología. En el sílabus está sacado el libro de radiología, que es por ejemplo, no uno, sino como 4 o 5, así que no hay problema. ¿Qué tenemos ahorita nosotros? Un equipo de rayos. Un equipo de rayos X dental. Ya recordamos un poco de la historia de la imagenología y hablamos que esto fue una actividad actual, el 8 de noviembre de 1935, un físico, Röntgen, es el que descubrió la rayos X. La historia es muy bonita si es que la leen. Tuvo que sacrificar hasta la mano de su esposa, Ana Luz, para tomar una imagen. En esos tiempos, pues obviamente no eran de la calidad de las que son hoy en día. Dijimos que la radiología es un elemento de diagnóstico muy importante que se usa en diferentes áreas de la medicina. Gracias a los rayos X tenemos hoy los equipos que se llaman mamógrafos, los equipos que se llaman tomógrafos, que permiten que las imágenes sean estudiadas con un mejor detenimiento, con mayor calidad, incluyendo lo que se llama distorsión. Alguien ya habló de las propiedades de los rayos X y hablábamos de la propiedad de penetración, la propiedad de fluorescencia, la propiedad de atravesar cuerpos, de formar imágenes, es decir, efecto fotográfico. Si analizamos ese contexto simplemente y analizamos también el hecho de que vamos a trabajar esto que se llaman rayos X, ondas electromagnéticas, debemos de entender que existen en nuestro universo, en nuestro ambiente, en cualquier lugar donde nosotros estamos expuestos a diferentes tipos de radiación, desde la radiación ultravioleta hasta los rayos gamma, hasta los rayos cósmicos, hasta los rayos solares, y entonces hasta las señales de onda, de radio, de televisión y etc. Entonces, una de esas radiaciones electromagnéticas son los llamados los rayos X, que por cierto son invisibles, no los podemos ver, viajan a la velocidad de la luz. Señorita, guarde sus cosas, preste atención, ¿ok? No voy a repetir la misma historia cada rato. Lo que yo estoy diciendo está en los libros, y si lo escucha y luego los lee, los va a entender mejor. Ese es el concepto. Entonces decíamos que nosotros en la parte odontológica utilizamos los rayos X, en la parte médica también se utilizan muchísimo los rayos X. En los exámenes imagenológicos de mamografía, de tomografía, de resonancia, de ecografía, están inmersos todo lo que es imagen. Es decir, nosotros que tenemos que entender, tenemos que comprender, uno, cómo se forma una imagen,
para qué se forma esa imagen y cómo la interpreto esa imagen. La parte técnica operativa es bastante sencilla, si es que ciertamente cumplo esos principios. Entonces, decíamos, tenemos diferentes tipos de equipos de rayos X, desde el médico, el odontológico. Este es el equipo dental. Existe un principio, existe un concepto universal que se llama ergonomía. La ergonomía tiene como ciencia y como objetivo hacer que nuestro trabajo sea más eficiente, de calidad y etc. Pero en todo se aplican principios ergonómicos. En los rayos, en la imagenología también. Eso nos hace pensar que nosotros tenemos equipos desde los más sofisticados hasta los más simples, desde los más grandes, que eran unos armatostes muy voluminosos, hasta algo que son mucho más reducidos y pequeños, como por ejemplo este, también es un equipo de rayos. Comparativamente hablando, todo este equipo en relación a este, ¿tienen las mismas funciones? Sí. Es decir, cumplen el objetivo de emitir radiación, rayos X para formar una imagen, sí. El punto está en saber, uno, cuándo uso esto, cuándo uso lo otro, y quizás hayan en el tiempo en adelante otros mejores. Así que la tecnología y la ciencia avanzan a pasos muy agigantados que hacen que en el tiempo nosotros simplemente nos ubiquemos en ese contexto, ¿no? Así que hoy hasta en el teléfono recibimos llamadas, mensajes, en el reloj también. Es la ergonomía, la ciencia está haciendo que las cosas sean más ágiles, más rápidas, más fáciles. Entonces, si yo tengo un equipo de rayos X, yo tengo que saber dos cosas fundamentales, que son inherentes, digamos, a la propia máquina: el factor kilovoltaje y el factor miliamperaje, que tiene que ver con la intensidad de cómo nosotros formamos una radiación y la intensidad de penetración que estos rayos van a tener. Por cierto, estos ya vienen de fábrica. ¿Qué significa esto? Que se fabrican equipos de rayos X en un factor y en un rango de kilovoltaje, es decir, desde 65 o de 60, de 50 kV hasta 70, 75 kV. Es decir, el factor kilovoltaje viene por defecto en la máquina. Lo que nosotros tenemos que saber de cuánto es. ¿Terminó? ¿Por qué? Porque el factor kilovoltaje va a tener que ver con lo que nosotros vamos a hablar en adelante y se llama las longitudes de onda. Las longitudes de onda tienen que ver con la distancia que hay entre un pico y otro pico. Mientras más larga sea la longitud de onda, la intensidad de los rayos baja. Mientras las longitudes de onda sean más cortas, la intensidad de los rayos aumenta. Y eso tiene que ver con el factor kilovoltaje. Y tiene también que ver con el factor miliamperaje. Es decir, que yo puedo jugar con esos factores siempre y cuando la máquina me lo permite. Pero todos los equipos dentales, todos los equipos de rayos X dentales, vienen con un factor ya predeterminado. ¿Eso qué significa? Significa de que si esto es 60 kV, no puedo alterar. Ya está por defecto como 60 kV. Si esto es 50 kV, viene tal cual de 50 kV. Si este es 8 mA, es 8 mA. Si este es 5 o 6 mA, eso es, digamos, su factor predeterminado de fábrica. ¿Dónde yo juego esos factores? Cuando son equipos extraorales, es decir, en los equipos panorámicos, cefalométricos, tomográficos, existe un rango variable y el panel y la máquina me permite
aumentar el kilovoltaje, en algunos casos disminuir el kilovoltaje, en algunos casos aumentar el miliamperaje y en algunos casos disminuir el miliamperaje. Y alguien me preguntará y me dirá, ¿por qué aumenta y por qué disminuye? Porque la imagen tiene que ver con un factor que se llama la densidad, y la densidad tiene que ver con lo que se llama la composición. No es lo mismo la composición en cuanto se refiere a las estructuras, al cuerpo de la señorita que está atrás, con relación a la contextura que tiene aquí el caballero. ¿Qué significa eso? Que existen diferentes composiciones y diferentes densidades. No es lo mismo la densidad de un metal con relación a la densidad de un papel. No es lo mismo la densidad de una estructura orgánica en relación a una estructura inorgánica. ¿Okay? Entonces, cuando yo juego con esos factores, estoy hablando de la densidad, aquellos cuerpos más gruesos, más compactos, más duros, por sentido común, van a requerir mayor kilovoltaje. Es decir, puedo yo aumentar, sí, considerando, por ejemplo, en las máquinas de panorámicas o cefalométricas, el diámetro y el perímetro cefálico, la máquina puede calcular cuánto de kilovoltaje requiere. Es decir, para nosotros jugar ese factor. ¿Por qué? Porque si a un cuerpo muy denso yo le pongo poca intensidad de rayos, va a haber poquita absorción y la imagen quizás no se forme con la calidad que nosotros requerimos. Quizás no sea muy notorio y muy distinto en los dientes, porque valgando la redundancia, el equipo de rayos dental nos va a servir para estudiar, entre comillas, dientes y algunas estructuras, a diferencia de que yo tenga una imagen más grande y pueda estudiar otras estructuras adyacentes. Pero eso ya no lo voy a tomar con este equipo. Voy a requerir de otro equipo que se llama equipo panorámico cefalométrico. Teniendo esas dos situaciones, entonces, ¿qué tengo que conocer? Ya dije, el factor kilovoltaje y el factor miliamperaje, que vienen, como decimos, por defecto. Defecto digo porque así vienen de fábrica, como producto terminado. Pero no es que se les haya ocurrido simplemente hacer de 55, de 60 a 65. Han habido situaciones que han permitido decir, ok, el fabricante, ¿en función de qué? ¿Cuál es la fuente de energía para que hayan rayos X? Es como su fuente, la energía eléctrica. Es decir, que si yo no tengo energía eléctrica, no voy a producir rayos X. Y me dirán, aquí, obviamente, aquí hay una energía acumulada, una energía que es la batería. La batería es una fuente de almacenamiento de energía tipo eléctrica. A diferencia de que los rayos X no lo puedo guardar, es decir, yo no puedo tomar aquí rayos X y guardarlo en mi bolsillo. O sea, no es acumulable. No es una fuente que yo pueda acumular. Pero, ¿qué más tengo que entender? Que sobre una base de una fuente de una energía eléctrica, este equipo va a funcionar. Hoy en día ya tenemos carros eléctricos, ¿no? Que igual funcionan con baterías, y que es la batería es simplemente la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Así que si no hay energía, pues obviamente no voy a producir rayos X. Para que se formen rayos X tienen que haber ciertas condiciones. La fuente primaria, que es la energía eléctrica,
Y dentro de esta parte interna, dentro de lo que esto se llama el cabezal, existe lo que ya sus compañeros estaban indicando. El cabezal es el alma del equipo, es decir, que si no hay un cabezal y no hay una fuente interna que se llama la ampolla o el tubo de vidrio, no vamos a producir rayos X. Pues, ¿qué significa? Que aquí internamente, ¿qué tenemos? Lo que se llaman transformadores de alto voltaje, transformadores de bajo voltaje. Tengo un tubo de vidrio interno que tiene un filamento. ¿Y ese filamento de qué es? De tungsteno. ¿Por qué? Porque va a resistir al calor. Entonces, tengo transformador de alto voltaje, transformador de bajo voltaje, tengo la ampolla de vidrio, tengo el filamento y tengo una envoltura que es una carcasa. Y obviamente está internamente recubierto ¿de qué? De aceite refrigerante. Es decir, todos esos elementos están envueltos en una carcasa que tiene un aceite refrigerante al vacío. Es decir, aquí no hay ninguna burbuja interna, porque si la hay, este equipo no funciona o revienta así. Tenemos que tener carga eléctrica positiva y negativa. El cátodo es, el ánodo es positivo, ánodo positivo, cátodo negativo. Entonces, sobre esa base y sobre lo que ya sus compañeros han dicho, el ánodo es positivo, sí, pero único, y decíamos que tiene que haber una energía tal, o sea, una fuente de calor, una transformación altísima de calor, para que haya un salto de electrones y se pueda formar los rayos X, y que van a ser disparados a través de lo que vendría a ser el... ¿Cómo? No. Van a ser disparados a través de esto que se llama el cono de los rayos X. Pero para que salgan los rayos X van a tener que ser filtrados. Y eso hace ver que aquí internamente tiene lo que se llama un filtro de aluminio. Entonces, si nosotros observamos por este lado, vamos a encontrar una cosita plomita y ese es el filtro de aluminio. Pero antes tienen otra parte interna que se llama el colimador. El colimador de tipo rectangular que tienen estos equipos nos van a permitir determinar la cobertura de la radiación. Por eso es que tenemos equipos o tenemos películas de rayos que básicamente están ya prediseñados a un tamaño y a una forma. Es decir, a un tamaño y a una forma, que es básicamente lo del colimador. O sea, entonces, por defecto también están colimados. Cuando decimos colimados son los haces que están dirigidos para que tengan cobertura a esta película. Doctor, una consulta. Las películas hay de colores verde y morado. ¿Qué diferencia hay? Sí, ahí vamos a llegar después. Primero estamos hablando del equipo de radio. Entonces, esta parte se llama el cabezal del equipo. Y en el cabezal tenemos las partes internas, como decimos. El transformador de alto voltaje, el transformador de bajo voltaje, la ampolla de vidrio, el filamento de tungsteno, la carcasa, el aceite refrigerante, el filtro de aluminio, el colimador y el cono de los rayos X. ¿Qué más observo? Hacia la parte externa, lo que se llaman las angulaciones. Sobre un punto de inicio 0, yo voy a angular, o sea, voy a tener la posibilidad de angular esto de 5 en 5 grados.
Cuando hablamos de la técnica de la bisectriz requerimos angular para tomar los rayos, vamos a requerir de 45, 50, 35, 20 ángulos positivos y también ángulos negativos. O sea, hacia arriba, ángulo negativo y hacia abajo, ángulo positivo. Entonces, todos los equipos, al menos estos que son fijos o rodantes, tienen esa angulación. ¿Qué más? También tienen un parámetro, o sea, un brazo de extensión, ¿no? En el cual yo puedo, como dice su nombre, extender, acortar, girar, rotar. Gira 360 grados, no, generalmente hasta 180, dependiendo de qué zona vamos a poder trabajar. Y adicionalmente vamos a encontrar lo que se llama el panel de control. ¿Te ha pedido mucho? Atrás, a ver, el enchufe mismo. Acá. Ya está. Ya está ahí. Ok. Entonces, el panel de control. Básicamente, el panel de control que va a tener. Sí. El elemento que nos permita diferenciar lo que se llama tiempos de exposición. Pues cuando hablamos de tiempo de exposición, estos están expresados en qué? En segundos. Significa entonces por qué y para qué. Tiene que ver con lo que ya habíamos explicado. La composición del cuerpo. No es lo mismo la composición de un cuerpo, llámese por ejemplo incisivo central, que un canino, que una molar. ¿Habrá diferencia? Por supuesto que sí la hay, pero la hay en función de ¿qué? A su composición. ¿Y qué cosa le da esa composición? La densidad. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Permiten distinguir que no haya mucha radiación a cuerpos que tienen menor densidad. ¿En función de qué? En función de el tiempo. Si para tomar la radiografía, la primera radiografía utilizaron ¿cuánto? Entre, algunos dicen 15, 20, 25 o hasta 30 minutos. Estamos hablando de 30 minutos, es decir, la pobre mano de la paciente que murió con cáncer, por cierto, ha estado expuesta a ese tiempo de exposición. Hoy estamos hablando de segundos. Entonces, se ha disminuido considerablemente los tiempos de exposición. Es más, en la parte odontológica nosotros no requerimos más allá de 20 o 30 segundos cuando son exámenes grandes, es decir, cuando son técnicas extraorales. Pero cuando son técnicas intraorales, exagerando, llegamos a 1.50. ¿Eso qué significa? Un segundo con 50 milisegundos. ¿Qué significaría, señor? A ver, vamos a poner acá 1 segundo y medio. Los segundos, que 5 segundos. Yo estoy poniendo acá 1.00. 1.00 me está indicando un segundo. ¿Ok?
Ok. Puedo poner otro mando y me está marcando 0.50. ¿Qué significará eso? ¿Mm? ¿Mm? 0.50. Si le regalo un pan, comparemos un pan con un segundo y le parto el pan a la mitad, Medio segundo. pero no puedo decir medio segundo. Entonces, en términos matemáticos, ¿cómo se expresa 0.50? ¿Qué significa? ¿Un medio? ¿Medio? No, medio. 5 décimos. 5 milésimos. 50 centésimos. 50 centésimos. 50 centésimos. ¿Mm? 50 centésimos. 0.50 centésimos. Eso es lo triste, ¿no? Que nuestra matemática está en... ¿Dónde están los otros? Cuando nosotros hacemos las equivalencias y vamos nosotros analizando en términos matemáticos, 1 significa, bueno, es un número entero, ¿no? Pero de ahí, ¿cómo lo derivamos? Décimas de segundo, centésimas de segundo, milésimas de segundo. 5 décimos. 5 Entonces, si yo estoy centésimos. poniendo 0.50, si solamente le pondría 0.5, estaría hablando de 5 décimas de segundo. Pero acá estamos hablando de 0.50. Entonces estoy hablando de 0.50 centésimos de segundo. Si habría otra cifra más y estaría debajo, y diría 0.500, estaría hablando de 0.500 milésimas de segundo. ¿No? Ese es un conocimiento básico de la matemática, que nunca la aprendí, quizás, no lo sé. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es decir y entender que, de acuerdo a la densidad, las funciones de tiempo van a cambiar. Cuando nosotros hablamos de un parámetro de incisivos, por ejemplo, de caninos, de premolares y molares, esto va a ir cambiando. O sea, desde menos a más. Y van a haber dos técnicas que van a requerir un poco más, la que se llama la técnica Bywin y la técnica oclusal. Entonces, en este panel de control yo puedo trabajar imágenes primero periapicales y después puedo trabajar también imágenes de Bywin y también oclusal. Lo único que tengo que hacer es aplastar simplemente el comando, ¿no? Y va a ser fácil de detectar porque hasta el fabricante dice que el dentista no sabe anatomía y le ha puesto el gráfico de su incisivo, su canino, su premolar. Lo digo porque lamentablemente estamos en el piso, porque nuestra pandemia nos ha tumbado tanto que no nos acordamos de anatomía. Estoy segurísimo de eso. Es para inteligentes, ¿no? Para inteligentes les estamos diciendo incisivos, caninos, premolares y molares. ¿Va a cambiar el tiempo? Sí, va a cambiar el tiempo. ¿Y por qué va a cambiar el tiempo? Porque la composición de esas estructuras es totalmente distinta. Unos van a tener más densidad, otros van a tener menos densidad. Entonces significa también que cuando yo tomo una oclusal, mi tiempo es mayor. Y cuando ya tomo una, acá, esta de aquí, y esta de aquí. Esta rayita de aquí que va en medio es para la técnica Bywin. Ya hablaremos más adelante de la técnica Bywin. Y luego vamos a hablar de una técnica que se llama oclusal. Entonces, ¿cuáles requieren más tiempo de exposición? La técnica oclusal, porque van a atravesar muchas estructuras al momento de irradiar. Y las Bywin también, porque las Bywin van a irradiar coronas de las superficies que son estructuras mineralizadas.
Entonces, ¿hay diferencia? Sí. Esa diferencia de tiempo está determinado en el panel de control por defecto. ¿Qué significa esto? Por fábrica ya viene así. Por fábrica le dice incisivos tanto tiempo, caninos tanto tiempo, premolares tanto tiempo. Entonces cuando yo voy a operar y tomar un incisivo, igual. Ahora, puede ser no significativo, quizás, pero por principio de protección sí tengo que tener en cuenta. Es decir, estoy disminuyendo el tiempo de exposición, que es considerable, que es bueno. Entonces, para eso me sirve este panel de control. Y obviamente, ¿qué más tiene dentro de las partes? Lo que se llama el mando del disparo, ¿no? ¿Ya disparé? Nadie se volteó. Hacia arriba. Igual, si lo pongo así, los mato de germen. Los rayos X no muerden. Los rayos X viajan en línea recta. Así que no nos vamos a quitar el hecho de que yo disparo y me volteo, ¿no? Sí pasa. Vayan a los dentistas, están ahí. Entonces, por principio de seguridad, por eso disparo hacia arriba, el hecho es que la cobertura que hay dice, ¿no? ¿Cuánto? Más o menos 1,5 metros, 2 metros alrededor. No significa que hayan rayos que salen de lado. Hay radiación secundaria que tiene menor longitud de onda y esos no tienen capacidad de penetración. Esos son los que pueden producir daño. Señorita, acérquese por aquí. ¿Qué hace usted? ¿Está prestando atención? Lo voy a ver en la tercera vez en el curso, pero preste atención. Escuche. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? El factor tiempo. El factor tiempo está relacionado ¿qué? Al factor de densidad. Considerando ese parámetro, también las máquinas hacen distinción. No es lo mismo tomar a un niño que tomar a un adulto. La composición ósea propia de los niños es totalmente distinta a la de un adulto. No es lo mismo tomar a un paciente de sexo masculino de un sexo femenino. Por sentido común, entre comillas, cosa que no aplica al 100%. Ya, yo lo guardo. Ya, perfecto. Ya. Lo quiero ver 5 veces en el curso y lo tengo que hacer. Ya que siga. Dije que apaguen el teléfono. Dije una sola vez. La siguiente la voy a decir que se retire. Ya, respeto, guardar respeto, ¿sí? Dije, apaguen sus teléfonos. Entonces, decíamos que no es lo mismo el factor de densidad en términos no absolutos, sino casi absolutos, de que la contextura de un varón no es igual al de una mujer. El del intermedio no lo menciona. Pero sí, el fabricante dice, hay hombre y hay mujer. La historia clínica hoy en día sí acepta el intermedio. Así que hay que aprender a convivir con eso. En la historia clínica universal existe no solamente hombre y mujer, tiene un factor que dice otro.
No es un chiste. En sexo otro. Es respeto. Simplemente un respeto. Así es que alguien no se puede sentir ofendido. Simplemente, ¿no? O sea, no existe hombre o mujer, existe Otro. pero en la máquina no existe todavía, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas, Hombre. el factor niño, Adulto. el factor adulto, y el factor adulto hay dos diferencias, hombre y mujer. Pero digo que eso no aplica 100%, ¿por qué? Porque pueden haber mujeres con textura más voluminosa que un varón. Entonces ahí tiene que jugar mi factor de conocimiento, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta eso sí. O sea, en este caso, en esta máquina, por ejemplo, simplemente hay dos diferencias. Adulto, niño. Hay otras máquinas que tienen otras diferencias, es decir, adulto, niño, hombre, mujer. Estas consideraciones están ¿dónde? En el panel de control. En el panel de control vamos a tener eso. ¿Qué más? Nada más, simplemente ya por comodidad la silla del paciente para su ubicación. Hay algunos que están empotrados a la pared, hay algunos que son rodantes, etc. Eso ya es al gusto del cliente. Pero en términos sencillos, lo que nos interesa es conocer el principio del funcionamiento y en función a su tablero, a su panel preestablecido. Entonces, igual tiene este equipo de rayos. Es decir, tiene su conito, tiene su filtro de aluminio, tiene su colimador, tiene su factor tiempo, tiene su factor kilovoltaje, tiene su factor miliamperaje. ¿Cumple la misma función? Sí. El punto es que en el tiempo se ha ido evolucionando. Y se ha ido evolucionando ¿por qué? Porque en el camino todavía seguimos utilizando esto que se llaman películas radiográficas. Que por cierto, en otras latitudes ya no se usa. Usted va a Francia, usted va a Europa, Holanda, Suiza, Inglaterra, hasta en Asia, ya no se usa. O sea, hasta en eso estamos en tierra, ¿no? Es decir, los fabricantes ya no lo producen para esos medios. ¿Por qué? Porque estos también ya han sido reemplazados. Ya han sido reemplazados por un elemento que se llama un sensor radiográfico. O sea, ¿por qué? Porque todo tiene un fundamento. Cuando hablamos de receptores de imagen, hablamos de estos que son los que reciben la información. Ya señalábamos el concepto de radiología cuando formábamos una imagen. ¿Qué decíamos? Nosotros tenemos que tener un equipo de rayos, una fuente de radiación, tengo que tener un cuerpo y tengo que tener un receptor. Entonces, tengo una fuente de radiación, tengo un cuerpo que voy a estudiar y tengo un receptor de la información. Digo, receptor de la información. Este teléfono es un receptor, su radio es un receptor, su televisor es un receptor. ¿Por qué? Porque reciben señales de onda, reciben señales, en este caso, electromagnéticas. Entonces significa que el receptor es el que va a recibir la información, pero tiene que ser procesada, tiene que ser manejada, tiene que ser manipulada, y recién vamos a ver una imagen. Y la forma de procesar de estas son a través de elementos químicos. ¿Qué necesito? Necesito el revelador, necesito el fijador para poder revelar esto. La evolución de la fotografía, ¿cuántos? No recordamos, quizás algunos, quizás nadie.
a los fotógrafos de la Plaza Constitución. Los fotógrafos en los cuales uno iba y le tomaba su fotografía blanco y negro, ¿no? Y en ese mismo momento lo procesaba, le hacía que seque, lo cortaba y se lo entregaba. De ahí evolucionó un poquito más. Las fotografías, ¿dónde las adquiríamos? En los rollos. Pero esos rollos que adquiríamos y capturábamos imagen, las teníamos que mandar a revelar a través de un medio químico, y usted al estudio fotográfico, le revelaban y se los entregaban sus fotografías. Es el principio de la imagen que hasta ahora no ha cambiado, pero sí ha evolucionado. ¿En qué? En el sentido de que los receptores de imágenes han cambiado. Ya muy poco, casi nada, y ya no sé, creo que todavía en algún momento existe como colección los rollos fotográficos. De 12, de 16, de 32, de 64, de 128, la capacidad de almacenamiento que tenía, y aparte usted podía revelar a color, podía revelar en blanco y negro. Entonces, ¿qué significa eso? De que esa imagen, que por cierto pasó a una nueva época y se llama imagen analógica. Es decir, esa imagen analógica ha evolucionado a uno nuevo que se llama imagen digital. Entonces, hoy en día la imagen que usted toma como fotografía en su teléfono, si van a prestar atención o van a estar viendo a las chicas que se están cambiando, los invito a salir. Entonces digo, ahora tenemos imágenes digitales. Las imágenes digitales obedecen a un principio de formación matemática de un concepto que se llama píxel. ¿Qué cosa es una imagen digital? Es una imagen que se forma a partir de muchos píxeles. ¿Qué cosa es el píxel? Es la unidad de medida de una imagen digital. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los receptores de imágenes también han mejorado y han sencillamente evolucionado. ¿Para qué? Para recibir la información y reemplazar a lo que viene a ser una película radiográfica. Es decir, hoy en día yo tengo un receptor de imagen que me está reemplazando a una película radiográfica, pero tiene un procesador, y este procesador va conectado a la computadora, y simplemente a través de lo que viene a ser un software o un programa podemos nosotros manejar la imagen. Es decir, ¿qué ha pasado? Igualito requiero de una fuente de radiación, requiero de un objeto de estudio y requiero de un receptor de imagen. Entonces, nosotros disparamos, esto pasa por un proceso de absorción, esto pasa por un proceso de almacenamiento, procesa, y la imagen la vemos en la computadora. Podría verlo también en el teléfono, podría verlo también en una tablet. Entonces pasa que esto ya viene a ser una imagen digitalizada. ¿A través de qué? A través de un software y un programa preestablecido. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, así como en nuestra computadora instalamos nuestro software para hacer un PowerPoint, para hacer un Excel, para hacer un Word, ¿qué son? Son programas preestablecidos. Igualito, este tiene un programa que tiene que ser instalado en la computadora. Pero
Y su maletín está ahí atrás de mi mochila. ¿Dónde está el otro? Acá en la silla. Un maletín. Entonces, estamos hablando de receptores de imagen. Ahora, ¿qué pasa? Y alguien me preguntaba, ya han traído sus películas, seguro, ¿no? Okay. ¿Qué color de película han traído? Es el tiempo de revelar, ¿no, doctor? ¿Por qué existen diferentes tipos de colores? Y la marca. A ver, presten atención. Las películas radiográficas, ya dijimos que son receptores de imagen y se llaman ahora analógicas. Estas están clasificadas por dos tipos, por dos formas. Uno por su tamaño, es decir, hay diferentes tamaños, pero tristemente en nuestro mercado solamente hay dos tamaños, niños y adultos. Pero eso no significa que cuando estos se fabricaron de inicio, habían 5 tamaños diferentes. Se clasificaron por su tamaño, pero más que eso, y lo más importante, se clasificaron por su sensibilidad. ¿Qué cosas son las películas radiográficas? Son emulsiones de plata. O sea, es una emulsión que está las sales de plata en un medio gelatinoso. Eso es lo que es una película. Pero que se clasificaron de acuerdo a su sensibilidad. Eso significa que las películas de inicio eran menos sensibles y llegaron a un top, es decir, llegaron a ser más sensibles. A, B, sensibilidad lenta; C, intermedias; D, rápidas; E, F, ultra rápidas. De ahí ya no se fabricaron más. O sea, es decir, flash ya no hay. Si alguien compró las películas, segurito las compró simplemente por comprar. Acá el señor, ¿por qué lo compró? La velocidad, doctor. Me explicaron cómo era. ¿Velocidad de qué? El revelado, doctor, de la toma que se hace con el radio. O como. Usted compró las verdes. ¿Usted compró? ¿Qué color? Morado. ¿Usted, caballero? Las verdes, doctor. ¿Mm? Las verdes. Verdes. ¿Cuánto le costó? Un sol 50. ¿Mm? Un sol 50. ¿Usted? ¿Mm? Bueno, pero igual. Indistintamente que haya comprado verde, azul, negro, plomo, hay que saber por qué lo compramos. Entonces, estas están clasificadas, digo yo, ¿por qué? Por su sensibilidad. Entonces, ¿qué requiero? Una película que sea mucho más sensible para que absorba mayormente y más rápido los rayos X. Eso se llama sensibilidad rápida o ultra rápida. ¿Y dónde están? Si ustedes se ponen a leer o a ver detenidamente la película, segurito que van a encontrar una letra. Indistintamente del color, porque un fabricante puede colocar y puede fabricar sensibilidad EF color negro. Kodak, que es la más conocida, fabrica de color lila. Pero eso está inmerso dentro de, o sea, está aquí, póngase a ver ahora su casita, revise su película y ahí dice D, E o F. Generalmente las que vamos a encontrar en el mercado son las E o F y las verdes o las lila. Si es del mismo fabricante, la diferencia no está en el color. O sea, está en el color, pero más que eso está en la sensibilidad. Entonces, para Kodak, por ejemplo, verde es sensibilidad rápida, lila es sensibilidad ultra rápida.
Y estas tienen la letra E o algunos tienen la letra F. Y este tiene la letra D. Entonces, por eso están clasificadas las películas. Y esa sensibilidad, ¿qué cosa le permite? ¿Qué de bueno le trae, en otras palabras, a las radiografías? Absorber más rápido los rayos X. No el tiempo de revelado, porque el tiempo de revelado no va a cambiar. Lo que puede disminuirse es el tiempo de exposición. Eso hace pensar que, indistintamente, en mi máquina no va a cambiar. Es decir, que si yo pongo un incisivo para esta película verde y para esta película azul, el tiempo va a ser lo mismo. ¿Va a cambiar significativamente? No. ¿Dónde estaría la diferencia? En la sensibilidad. Quizás en la calidad de la imagen, pero no necesariamente. Es decir, para un buen observador, quizás sí, dependiendo de cómo se haya procesado la película, con los mismos parámetros y etc. Pero la diferencia casi es imperceptible dependiendo cómo yo lo observe, cómo yo lo vea. Pero de que requiere menos tiempo de exposición, sí. El problema es que en mi máquina no puedo regularlo eso. Porque mi máquina es una. Me está diciendo incisivos, no le está diciendo esta máquina utilice la película E, D o F. ¿No? O sea, la lógica simple no permite. Pero lo correcto es utilizar uno que tenga mayor sensibilidad. Y eso es, la película no me hizo caso. Dije, apague ese teléfono. Entonces, ahí está la diferencia. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? En el tiempo ha pasado de que cuando se inventaron los sensores radiográficos, primero que tengo que instalar un software. O sea, primero tengo que instalar el software a la máquina. Y una vez que yo instale el software a la máquina, operarle simplemente lo sensible. Es decir, este es un receptor de imagen. Este es un receptor de imagen, que igual que este receptor de información. Pero la diferencia, ¿dónde está? En que estos son súper sensibles. Es decir, que si yo para esto utilizo, digamos, 1, para este necesito 5, 8 o 10 veces menos el tiempo de exposición. Entonces, ¿qué va a pasar en mi lógica? Que si yo utilizo este equipo con este sensor, mi imagen va a salir muy oscura y negra. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que requiere menos tiempo de exposición, considerablemente mucho menos. Entonces, la sensibilidad de estos receptores de imagen son finos. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Un equipo de rayos X que tenga la posibilidad de tomar radiografías con sensores radiográficos. Este no tiene. O sea, equipos de rayos, el otro sí tiene. El otro está muriendo. Tiene al costadito el gráfico de una computadora. Entonces, ¿qué me está diciendo el fabricante? Que él dice cómo va a tomar su radiografía, con película o con sensor. Si va a tomar con sensor, utiliza el panel de la computadora. ¿Para qué? Para que su programa, por defecto,
le ponga el tiempo de exposición reducido. Una vez un dentista, creo que un colega joven, doctor, me compré mi equipo de rayos, que fue perfecto. Qué bueno, ¿sí? Pero no puedo tomar con sensor. Y te enseñé en imagenología que te dije que hay que saber diferenciar cuando se toma con una película y con un sensor. Es decir, que tengo que tener mi panel de control que me permita reducir a tomar radiografías con sensores. Entonces, por eso es que yo puedo tener esta opción, que están diseñados para trabajar con sensores digitales. Con películas también. Pero ¿qué pasa? Simplemente yo puedo reducir el tiempo a la mínima expresión, es decir, a 0.05. Estoy hablando de 0.05 centésimas de segundo. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo tomo la radiografía con este tiempo a esta película, no va a salir absolutamente nada. Pero si yo tomo con este sensor, la imagen sí va a salir, porque su sensibilidad es extremadamente fino con relación a esto. Entonces, el principio de adquisición de imagen no cambia. Lo que cambia y lo que mejora son las situaciones, es decir, el factor tiempo se ha disminuido considerablemente con los receptores de imagen digitales, sí. Es más, en el tiempo se irá reduciendo. Pero como tal, entonces ya yo puedo observar una imagen cualquiera, por ejemplo, igual, esta es una imagen digital que está tomada en una pieza, por ejemplo, vamos a hacer la parte del siguiente, vamos a tomar imágenes y vamos a ir viendo. Pero la idea es que se entienda que son dos situaciones distintas. Entonces, hoy en día yo debería estar trabajando con esto y con esto. Esto debería estar para mí en tacho. La verdad, para mí está en tacho. Yo estoy trabajando con esto. Y todos deberíamos trabajar con eso. Entonces, ¿qué significa? Que por situaciones no económicas, yo dije y les dije la primera, el principio económico en la ontología no funciona. O sea, si rompo ese paradigma, las cosas van mejor. Pero si primero estoy pensando en el precio, mi filosofía de ser un buen profesional está en abajo. Yo lo digo, ¿no? Quien lo toma bien, quien no lo toma, pues simplemente como quiera. Pues alguien me dice, doctor, ¿qué tengo que hacer? Cómprate un equipo de rayos digital, cómprate un radio visual con un sensor radio digital para que trabajes en tu consultorio, ¿no? Pero sabiendo por qué. Alguien me dijo, doctor, me compré un equipo de rayos, perfecto. ¿Cuántos años tiene? 20 años. ¿Y sabes cuántos disparos tiene? No. Medio año y se murió. ¿Por qué? Porque estos tienen, y como todos, tienen un tiempo de vida media. El fabricante, ¿qué le dice? Más o menos 50.000 disparos. No le dice 50.000 radiografías, para una radiografía podría ser capaz 2 o 3 disparos. Pero ese es el rango, ¿no? En el cual va a durar el filamento y el tubo. Uno, por el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque cuando se producen rayos X existe una cantidad de temperatura elevada de milésimas de segundo que puede hacer inclusive que el equipo se queme. Obviamente genera desgaste, sí. Alguien me dijo, no, el equipo de rayos es eterno. Mentira, eso no es así. Piense nomás usted en los foquitos que utilizamos en nuestras casas antiguamente. Esos foquitos transparentes que tenían internamente un filamento. Llegaba un tiempo, ese filamento se quemaba solito.
y debajo en el tubito estaban todos los filamentos quemaditos, porque sufre desgaste. Igual va a pasar este tiene un filamento, y ese filamento en algún momento se va a morir, se va a desgastar y simplemente ya no funciona. ¿Se puede reparar? Es como comprar otro equipo. Entonces, bajo esa lógica, siempre tendríamos que hablar, igual como decimos, de ventajas y desventajas. Alguien me dice, pues la desventaja es el costo, es una desventaja relativa. Si nosotros comparamos y compramos 10.000 películas y aquí utilizo para 50.000 disparos, en el tiempo, seguramente por 10.000 películas puedo comprar 2 de estas. Y todavía tengo para más. Pero también tiene una desventaja. Aquí tengo una posibilidad de hacer flexión. Es decir, todavía la película yo la puedo doblar un poquito. Estos son estrictamente rígidos. No se puede doblar. Siempre tienen un cable. El próximo año hay un congreso en Alemania, y en Alemania es donde siempre lanzan productos nuevos. Existe la posibilidad de que ya estén lanzando uno inalámbrico. Existe la posibilidad de que estén lanzando ya uno ligeramente flexible. Así como en los teléfonos, ya los teléfonos ahorita hay flexibles, las pantallas. Entonces no quita de que ya tengamos nuevamente receptores semiflexibles inalámbricos. Inalámbricos sí, porque esto por Bluetooth ya está. O sea, si la música la escuchamos por Bluetooth inalámbrico, ¿por qué no puedo mandar señal de este a este? Por Bluetooth. Va a pasar. Los primeros sensores que habían eran más gruesos, casi el doble de estos. Hace 20 años que yo tengo mi primer sensor y era doble. El punto está cuando también ya dejan de usarse. Todos tienen un sistema operativo. Los primeros que se fabricaron y se llamaban RBG. RBG viene de una tecnología que se llama radiovisiógrafo, y el que lo fabricó fue la marca Trophy, una marca francesa. Él le puso su nombre, RBG. Y en el tiempo, los dentistas y la gente se acostumbró a decir RBG, pero realmente ya no es RBG, porque si este es otro fabricante, ya no se llama RBG, se llama simplemente un sensor radiográfico. Me compró un RBG. Si es Trophy, no es un RBG. Trophy es dueño de su marca, Trophy fue el que creó el RBG. Pues ellos sí tienen todo derecho a tener y se llama sensor RBG. Pero también hay una consideración muy importante, es decir, los primeros sensores que se fabricaban funcionaban con un sistema operativo que se llamaba Windows 97. Los sistemas operativos en el tiempo cambian. Hoy estamos ya en Windows 12, en Windows 13. Esos sensores que se fabricaron para ese sistema operativo en ese tiempo ya no corren. ¿No? Nuestra lógica que dice ya no corre. O sea, tenemos que tener el sensor a la par con el sistema operativo, porque si no, no se va a instalar. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo voy a comprar un sensor, tengo que ver que sea compatible para instalarse hoy en día con un Windows 10, un 11, Windows 12. Porque si tiene una máquina que tiene un Windows 98, un XP, tampoco va a funcionar, porque no es compatible su sistema. Entonces, a la par, van a haber sistemas operativos que van a ir mejorando con Windows 14, 15, 16, quién sabe. Estos ya van a quedar desfasados. Tiene que haber uno que sea compatible con su sistema. ¿Dónde se murió mi primer sensor? Obviamente se murió porque ya no tengo una computadora que tenga Windows 96.
o Windows XP, ya casi no hay en el mercado. Eso, igualito repetimos, evoluciona con el tiempo. O sea, para un determinado tiempo, determinada cosa. Entonces tenemos de receptores de imagen dos tipos: películas radiográficas, sensores radiográficos. Equipos radiográficos, no es que este sea digital, ojo, este es un equipo de rayos que permite trabajar imágenes digitales. Ahí está la diferencia. No estoy diciendo que sea digital. Digital puede ser en el sentido de que su panel te permite manejar cosas digitalmente, sí, pero ¿estoy diciendo que este no sirve? No. Estoy diciendo que este está diseñado para trabajar con películas radiográficas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que estamos hablando? Porque estas son las dos primeras clases que nos toca desarrollar, es decir, equipos de rayos, receptores de imagen. La siguiente clase vamos a hacer formación de imagen y ahí sí vamos a tomar imágenes radiográficas para nosotros establecer. Ojo, no hay imágenes a colores. Es decir, ¿qué pasa? Que el software tiene herramientas para poder modificar contraste, luz, densidad y etc. Es como en su teléfono. Entonces se toma su fotito y le aplica sus filtros y se queda más bonito. ¿Y por qué aplica sus filtros? Porque tiene su software instalado, tiene sus programas, tiene sus herramientas inmersas dentro de. Ahora, ¿por qué decimos una imagen digital? Hemos dicho bien claro, porque están formadas por unidades mínimas que se llaman píxeles. Usted tiene una cámara fotográfica, usted tiene un teléfono en el cual, ¿qué limita? La cantidad de píxeles, ¿no? ¿De cuánto es su camarita? Si tiene, y ahí lo sabe. 64 píxeles, megapíxeles. Megapíxeles. ¿Seguro? Apenas hoy es un 13. En la monería compramos teléfonos y decimos 8 megapíxeles, 16 megapíxeles, ¿no? 2 lentes, 3 lentes, con macro. No sé si nos ponemos a investigar o no, pero a veces lo tomamos por monería, ¿no? Pero ¿qué cosa significa eso? Por ejemplo, si usted tiene una cámara de 24 o 16 megapíxeles, significa que su fotografía que usted adquiere, la fotografía que usted adquiere con esa máquina, una sola fotografía está representando, si es 32 megapíxeles, está hablando de 32 millones de píxeles. Entre comillas, los pequeños puntitos que forman su imagen. La calidad de imagen. Por eso estoy diciendo. La calidad de imagen está en función a la cantidad de píxeles que tiene esa imagen. Es decir, si usted tiene una máquina de 8 megapíxeles y una máquina de 32 megapíxeles, ¿va a haber diferencia de imagen? Sí. Posiblemente sí, pero a la percepción de nuestra vista, No. no. Porque usted en la imagen fotográfica no está viendo los píxeles. Pero ¿qué está pasando? Una tiene 32 millones de píxeles, otra tiene 8 millones de píxeles. ¿Cuándo veríamos esa diferencia? Cuando agrandamos la imagen. Si usted agranda una imagen en su teléfono y le hace un zoom y agranda y agranda y agranda y agranda, en algún momento lo que va a ver es cuadraditos. Esos cuadraditos son los píxeles. Y esos píxeles, ¿qué cosa le confiere a esa imagen? Eso.
Peso en lenguaje informático. No es lo mismo una imagen de 8 megapíxeles que una imagen de 32 megapíxeles. Por eso es que cuando nosotros tenemos que transferir una imagen digital, tenemos que reducir el peso. Y al reducir el peso en formatos JPG, por ejemplo, reducimos la calidad de la imagen. Igualito sucede en la imagenología. Las imágenes que estamos viendo aquí están formadas por píxeles. Entonces, ¿dónde está y cuándo yo diferencio eso? Cuando compro un sensor, piense y averigüe cuántos pares de línea tiene. Los primeros sensores tenían 8 pares de línea, 12 pares de línea. Hoy en día tenemos 20 pares de línea, 24 pares de línea, que le confieren calidad de imagen digital. Entonces, yo tengo que pensar y decir, miren, por esto escojo. Obviamente, ¿hay una clasificación también de tamaño? Sí, hay 2 tamaños, tanto para adultos como para niños. Diferencia, decimos tamaño. Diferencia, calidad de imagen en función al tipo de receptor. Hoy en día tenemos receptores tipo CMOS, se llama, así como hay en los teléfonos, o sea, los chips que reciben la información, y también los receptores CCD. Entonces, la evolución de los receptores está en función a ese tipo de receptor de imagen que se tiene. Tipo CMOS, CMOS, es los que hoy en día estamos trabajando. ¿Con cuántos pares de línea? 16, 18, 20 pares de línea. ¿Para qué? Para tener una buena calidad de imagen. Quizás no lo perciba, porque su ojo no le va a permitir percibir eso. ¿Cuándo lo percibe? Cuando manipula la imagen. Es decir, cuando usted agranda, le da contraste, menos contraste, etc. Entonces hay mucha información, muchísima información que podríamos ir igual comentando. Consultas, dudas, preguntas de lo que estamos hoy en día hablando. Yo creo que todo es importante. Lo único que les queda ahorita es, antes que se enfríe los conocimientos de la cabecita, repasarlos. Y segurísimo que si los repasa, los va a entender mejor. Pero si solamente me escuchó y va a esperar la próxima semana, estoy seguro que se va a olvidar. Con 25 años haciendo docencia, sé más o menos tantas condiciones que pasan. Así que la recomendación es, tome ahora su libro, con su grupito, solo, como guste, lea receptores de imagen, lea equipos de rayos, cómo se forman los rayos X, qué tiene que pasar para que se formen rayos X, y todo lo que estamos hablando. Y todo eso nos va a servir. ¿Sí? ¿Qué diría, señor? Muy bien. Ya le estoy dando toda la información. O sea, toda esta información que ahorita estamos conversando, estamos comentando, es lo que realmente ya debería de saber. Porque en la siguiente ya vamos a aplicar ya principios y vamos a ir analizando por qué se forma una imagen. ¿Qué necesito tener aquí? Básicamente, operativamente, mi equipo de rayos. Así que por ahí, quizás algunos ya lo tengan, quizás algunos no lo tengan, pero tienen la opción, por ejemplo, de analizar medios de protección. Por supuesto que sí, obviamente, igual que una película, por un mecanismo de bioseguridad, siempre tiene un cobertor, ¿no? Un cobertor descartable, porque esto no lo puedo meter en la autoclave, ¿no? Simplemente
por cuestiones de bioseguridad, un cobertorio. Tiene un procesador, este es un microprocesador. Antes los primeros sensores tenían un aparatito en el medio, que también era un procesador, pero hoy están cambiando. Entonces, ahí está, si quieren verlo, tocarlo, palparlo, enviarlo, como guste, no hay problema. Si quieren comprarlo, por supuesto, puede tener la práctica, no hay problema. Un sensor varía de precio sobre $2.500, $2.000, $4.000, hasta $5.000, dependiendo de los pares de línea. Yo quiero que le enseñe lo que ya no deberíamos utilizar. Es triste. Estamos contaminando el ambiente, nos estamos irradiando más. Si pensáramos en el resto y pensáramos como el mundo piensa, sería una realidad distinta, ¿no? Pero bueno, ahí está el equipo de rayos que no pesa más que 1,5 kilos para poder trabajar. Bien. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Cómo? Espero que sí, ¿no? No lo sé. Prendió. Mira, acá están los sencillos. Con 2 cursos. Era llevar eso. Kodak es alemana. Kodak es una de las primeras líneas que trabajaron las imágenes y hasta ahora. ¿Alguien que quiera ver? Pasó. Venga. Bien. Entonces, Es que lo tengo. ¿quieres tocar esto? Sí. Claro, no quiero tocar. Este que tocar, pero... Presta esto. No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas. Obvio. Ranking. Es una bobina de Runco, es tipo un transformador de pulsos altos a base de energía de unas potencias bajas. No, lo que pasa es que ellos estaban haciendo estudios con rayos catódicos. Estos no son rayos catódicos, son rayos X. Muy bien, ¿hay consultas? ¿Hay dudas? ¿No hay preguntas? Que es la imagen analógica digital.
ahí pasa. Panoramito. A ver, simplemente para que Hazlo no necesito panorámica. que hagan, presten atención por favor. Madre mía, ah, está bien. Edición mixta, ¿no? Guau. Yo siento que no está bien. Si se fijan en la, si se fijan en la fecha, si prestan atención, a ver, si prestan atención y se fijan en la fecha, hay varias cosas que tenemos que rescatar. Uno, los formatos. A ver, presten atención por favor. Uno, los formatos. Y dos, la tecnología. Es decir, debajo del 2002, la radiología ha existido siempre. El punto es que los cambios se han ido dando rápido. Si ven algunas radiografías y ahí hay fecha 2002, 2004, 2005, ¿qué pasa? Que esas radiografías son radiografías analógicas. Si prestan atención vamos a entender, por favor. Es decir, así como existen películas pequeñitas, para tomar esas radiografías grandes, tenía que haber películas grandes. ¿Qué se tenía que hacer? Se tenía que tener un cuarto oscuro en el cual el radiólogo tenía que ir y en un estuche de 5 galones, sumergir la película, lavarla y fijarla. Esas son las llamadas películas analógicas, donde obviamente la calidad de la imagen no es muy buena. Con eso trabajamos. O sea, yo compré mi... Dos para abajo, ¿verdad? Debajo del 2000. Yo compré un equipo panorámico, mi primer equipo panorámico era analógico. Y alguien me decía, vamos a comprar y vamos a trabajar radiografías panorámicas, y me dice, ¿para qué estar loco? Nunca la gente entiende, a veces en tantas locuras, cosas buenas. Entonces nosotros trabajamos en Huancayo con un equipo analógico, panorámico. Hay algunas imágenes, esas largas, en un formato 15x30, son radiografías analógicas. Pero el tiempo ha ido cambiando, entonces así como hay un sensor radiológico pequeñito, hay sensores radiográficos grandes. Es decir, las radiografías panorámicas, cefalométricas, carpales de hoy ya no son analógicas, son digitales. Eso significa que para tomar, así como tomamos la radiografía con un sensor pequeño, para tomar esa radiografía requerimos un sensor grande, que también es un receptor de imagen. Es decir, las imágenes digitales hoy en día ya no se procesan, no se revelan, no se fijan, simplemente se ven en la computadora y luego estas se imprimen. Y no es cualquier tipo de impresora, es una impresora de calor seco exclusivamente hecho para films radiográficos. Entonces, una cosa es una imagen analógica como esa y otra cosa es una imagen digital como esta, en la cual obviamente las imágenes y la calidad de imagen es distinta. Entonces eso significa de que, por ejemplo, cuando uno
quiera tener un equipo panorámico cefalométrico, ya no va a pensar en comprar un equipo analógico. Va a también tener que pensar en comprar un equipo digital. Ya. Entonces, ¿hay panorámico cefalométrico digital? Sí. Panorámico cefalométrico analógico hay. El problema es que no va a encontrar películas en el mercado para tomar con ese equipo. Ya no se fabrican películas radiográficas en formatos grandes. En la parte médica menos. O sea, antes para tomar un pulmón era un formato 14 por 17 pulgadas, una película grande. Nosotros los dentistas utilizamos un formato 15 por 30. Si usted mide esa distancia, es 30 centímetros por 15 centímetros. Es ese formato de películas ya no existe. Hoy trabajamos lo que se llaman los films radiográficos, que son los que están impresos. Entonces, tenemos imagen digital, sí, o sea, trabajamos imágenes digitales, pero en formato panorámico, cefalométrico, lateral. Entonces, eso para que también se entienda que así como habían películas chiquititas analógicas, también habían películas grandes, que hoy también ya no las trabajamos. O sea, ya no trabajamos, estos equipos ya están no descartados, están para un museo, ¿no? Porque ya no, las grandes fábricas ya no fabrican, redundando ese término, los formatos para películas radiográficas analógicas, ni en la parte médica, menos en la parte odontológica. Bien, entonces, devuelvan las películas. Primera película. Si ya no hay preguntas y quieren ir al baño, pueden salir y ya terminamos nuestra práctica de hoy. Esta es básicamente informativa. La siguiente sí vamos a trabajar, vamos a tomar imágenes para analizar el contexto de la formación de la imagen y van a traer su cajita, su líquido revelador, su líquido fijador, su ganchito para coger la película, por grupo le pedimos de sugerencia un mandil emplomado. No pido que lo compren, si lo compran bien, si no, igual pueden prestarse. Ya al menos que por los 7 grupos haya unos 2 o 4 mandiles emplomados, porque eso de aquí no sirve. Están de pantalla nada más. Por una simple razón, es decir, la próxima semana les vamos a explicar con conceptos de absorción por qué nos sirve. Bien, entonces todas las que están colgadas